En el histórico campo de Buenavista debutó el Elche en primera división ante el Real Oviedo con empate a un gol, siendo Pauet el primer goleador del Elche en la máxima categoría. En el segundo encuentro de Liga, Altavix iba a estrenar como campo de primera división ante el todopoderoso Barcelona de los Luis Suárez, Ramallets, Evaristo y compañía. El conjunto catalán tuvo el honor de ser el primero de una larga lista de equipos que sucumbieron en el feudo ilicitano. Con goles de Pauet y Cardona venció el Elche 2-1. Con la competición a punto de finalizar anunció César su marcha del club. Con un Altavix totalmente entregado despidió la afición al héroe de los ascensos, al culpable junto a Esquitino, de que un equipo de pueblo se codeara con los grandes del fútbol español. En verano de 1960 se disputó la primera edición del Trofeo Festa de Elx, con un triangular entre el Levante, el Hércules y el propio Elche. El equipo valenciano fue el primer vencedor del torneo veraniego ilicitano, al imponerse a Elche y Hércules. Si 2 años atrás César había dejado el club, en junio de 1962 José Esquitino Sempere anunció su marcha de la entidad. Los dos pilares básicos de la proeza estaban fuera del Elche, pero Esquitino supo dejar un sustituto a la altura de las circunstancias, Manuel Martínez Valero. Hablar de los buenos tiempos del Elche es hacerlo de Esquitino y Martínez Valero, sus mandatos fueron sinónimo de éxito. En la temporada 1963-64 logró el Elche la mejor clasificación de su historia. Heriberto Herrera dirigió a un equipo de ensueño, cuyos nombres todavía suenan en la memoria de los buenos aficionados: Pazos, Chancho, Iborra, Quirán, Ramos, Forneris, Cardona, Lezcano, Eulogio, Romero y Oviedo. Equipos de la talla del Real Madrid, Español, Valencia, Atlético de Madrid, Zaragoza o Sevilla claudicaron en Altavix. En el ecuador del campeonato, el Elche se encontraba pugnando por el título de Liga con el Barcelona, pero unos malos resultados en el tramo final le relegaron al quinto puesto. La buena temporada no pasó inadvertida para el resto de equipos, prueba de ello son los fichajes de Heriberto Herrera por la Juventus o de Enrique Cardona por el Atlético de Madrid. Este último reportó 15 millones de las antiguas pesetas a las arcas blanquiverdes. Para suplir tan sensibles bajas llegaron jugadores como Canós, Curro, Baba, Llompart, Marcial y José María, así como el entrenador canario Rosendo Hernández. Luciano Sánchez Baba y el Atlético Luis Aragonés llegaron empatados en la tabla de goleadores al último partido de liga. Cuando estaba a punto de finalizar el encuentro todo hacía presagiar que el empate no se desharía, pero no fue así. Romero realizó una genialidad driblando a cuantos defensas se le cruzaron, y a puerta vacía, en lugar de empujar la pelota, buscó a su compañero Baba que no perdonó para lograr el trofeo Pichichi. Altavix fue una auténtica fiesta y celebró por todo el alto el éxito de su goleador. Roque Gastón Maspoli fue el técnico en la 1968-69, una temporada que iba a ser histórica para el fútbol ilicitano. Tras finalizar la liga en 9ª posición llegó el turno de jugar la Copa del Generalísimo. La Real Sociedad iba a ser el último escollo para llegar a la final, todos daban como favorito al equipo donostiarra, que practicaba un fútbol muy defensivo. 2 goles de Casco y 1 de Curro destrozaron la defensa blanquiazul, la ventaja parecía suficiente. Pero en la vuelta, un campo encharcado manualmente trabó el juego ilicitano y favoreció a los vascos, que con un 4-1 igualaron la eliminatoria. Todo se debía de resolver con un partido de desempate. Pero el Elche era mejor. En el partido de desempate en el perfecto césped del Santiago Bernabéu los de Maspoli demostraron su verdadero juego, pudieron ser muchos los goles de ventaja, pero los tantos de Casco y Asensi fueron suficientes para clasificar al Elche para la final de la Copa del Generalísimo. No hubo final vasca, el Elche se iba a enfrentar al Athletic de Bilbao en la lucha por el título. Toda la ciudad se volcó con su equipo, trenes, autocares, vehículos particulares y hasta bicicletas sirvieron de medio de transporte para trasladar a la afición ilicitana a Madrid. Las calles de la capital de España se tiñeron de blanco y verde, la fiesta y la cordialidad entre las dos aficiones fue la nota predominante. 120.000 espectadores abarrotaron el Coliseo Blanco, los del Athletic animando a los suyos e ilicitanos y madrileños con el Elche. Araquistain, Iborra, Lezcano, González, Llompart, Ballester, Serena, Curro, Baba, Casco y Asensi fue el 11 que presentó Roque Gastón Maspoli el 15 de junio de 1969 en el partido más importante de la historia del club. Excelencia, el Generalísimo entre el Atlético de Bilbao y el Elche ha despertado una inusitada expectación. Miles de seguidores de ambos equipos llegan a Madrid y dejan traslucir muy a las claras su esperanza y su euforia.
En Elche, se dice, tan solo han quedado los Inválidos y las Palmeras. En Bilbao algo más de gente porque es más grande. El partido va a comenzar. El árbitro, señor Camacho, dirige el encuentro, que en el primer tiempo se caracteriza por una constante presión blanquiverde, en la que se crean oportunidades de gol, perdidas unas veces por la excelente actuación del meta Iríbar y en otras quizá por un exceso de nervios entre los ilicitanos. De todas maneras, ya en el primer tiempo los bilbaínos dieron fe de vida con algunos profundos contraataques. En la segunda parte se acusa una mayor presión vasca y un cierto cansancio blanquiverde. Cuando faltaban 8 minutos para el final, la dieta se hace con un balón y logra batir a Daguestani. El presidente del Atlético muestra su entusiasmo por este gol que significaría el triunfo de su equipo. Y sin más variación termina el encuentro. Ambos equipos tuvieron una lucida actuación en esta final. Nada salió bien en la siguiente campaña. Hasta 4 técnicos, Salvador Artigas, Pedro Otto Bumbel, Díez Iborra y José Llopis, pasaron por el banquillo franjiverde, pero ninguno pudo evitar la catástrofe del descenso. Con victoria en Altavix por 1-0 ante el Sevilla puso el Elche fin a los 12 mejores años de su historia, los que militó ininterrumpidamente en primera división. La ciudad de Elche despertó del sueño, pero la historia no se puede borrar. Aquel equipo que casi medio siglo antes fundaron Rodríguez Irles y un grupo de enamorados del fútbol de Elche, había estado más de una década entre los grandes y había llevado el nombre de Elche por toda España.